De diciembre para acá, prácticamente te va. ¿Qué iba a hacer? Hola, buen día. Bueno, hoy voy a empezar, o sea, me quedé pensando en función de lo que un periodista dijo, Lucas Morando, en el programa de Johnny Viale, sobre el tema de cuando se habló de las privatizaciones de las centrales hidroeléctricas del Comahue, Alecurá, Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, que él, en una forma un poco irónica, dijo: son las mismas empresas de siempre, ¿sí? Y yo me fui un poco a la historia de lo que era en Europa, las mismas empresas que hoy siguen estando y que son históricas, digamos, dentro de lo que sería Italia o lo que es Alemania. Y bueno, empecé primero averiguando la biografía de la familia Agnelli, que es bastante, digamos, es bastante antigua, se remonta mucho en el tiempo. Básicamente se puede hablar del siglo XVIII, donde Francesco Agnelli era banquero. Y bueno, banquero para ellos en realidad es un término que se explica como gente que estaba a cargo de rebaños y además que operaba en el comercio de las divisas y vendían en los mercados del estado. Lo digo porque el estado de Saboya, ¿no? O sea, porque para nosotros en realidad sí es cierto, había una forma de banca que hacía este hombre, pero que obviamente la base fundamental era el tema de los cultivos y demás, ¿no? Y además criaba gusanos de seda. Pero bueno, ¿a qué voy? ¿Cómo va el transcurso de esta familia, la familia Agnelli, que pasa por la era napoleónica, gobiernos, monarquías y bueno, y sigue hasta nuestros días, digamos, ¿no? Con el sinónimo de lo que es la Fiat. Pero digamos que estuvo con Mussolini, estuvo antes, excepto creo que con algún rey tuvo conflicto, pero todo el resto siguió andando. Y digo siguió andando, y digo que siguió además progresando, y sus empleados siguieron estando. O sea, tienen muchísimos y ha tenido muchísimos conflictos y muchísimos juicios también, sobre cosas no santas. Lo mismo que la familia Krupp en Alemania, que esa sí es muchísimo más antigua, aristocrática y demás, que creo que data del siglo XVI y que sí estuvo vinculada a proveer a los estados, sea cual fuere, digamos. De hecho, estuvieron en la Primera Guerra, en la Segunda Guerra, digamos, y que hoy sigue estando aliada a Thyssen, o sea, es Thyssen, Krupp, no sé cuánto. Y sus empleados siguieron estando, no se fueron. ¿Y a qué voy con el comentario? Básicamente, de lo que dice Lucas sobre el tema de, bueno, son las mismas empresas. Y yo me hago esta pregunta: ¿hay tantas empresas que puedan cubrir este sistema, ya sea de pavimentación de una ruta, ya sea de construcción de una represa hidroeléctrica? Y la respuesta es no. No hay tantas empresas argentinas con empleados argentinos y demás. ¿Por qué lo vinculo y por qué hablo en este tema? Porque están muchos de esos empresarios en la causa Cuadernos. Y yo creo que, como nos puede pasar a todo el mundo, un periodista se está olvidando que al, digamos, vetar la entrada a una privatización, no es que le está vetando la entrada solamente a ese empresario corrupto que pagó coimas, ¿sí? Supuestamente corrupto, ahora enjuiciado en la causa Cuadernos. Se lo está haciendo a sus empleados. Y se lo está haciendo de una manera muy cruel, porque en definitiva no es la empresa la que
pagó la coima por decisión propia de la empresa. Fue el dueño de esa empresa. Y ese dueño es el que deberá pagar con su propio patrimonio. Porque el tema que hay es que en el periodismo argentino hay como una... Parece, es un enorme prejuicio hablar del tema de los empresarios y que los empresarios son todos corruptos. No, hay empresarios que no lo son y decididamente hay empresarios que sufren, digamos, o han sufrido este tema. Yo no estoy justificando el por qué tuvieron que digamos, recurrieron a coima, porque en definitiva todos sabemos que, así lo dijo un empresario un día, Néstor Kirchner no quiere participar o tener un pequeño porcentaje, se quiere adueñar de la empresa. Y eso era el criterio de esta gente, por el cual obviamente conduce a estos empresarios coimeros, supuestamente coimeros, que no lo han hecho solamente con el gobierno de Néstor Kirchner, pero que obviamente no tenían ganas de entregarle la empresa a Néstor, ni a Cristina tampoco. Y yéndonos más atrás en la historia, vemos que empresarios y muchas de esas empresas estuvieron vinculadas con todos los gobiernos, incluso los gobiernos dictatoriales. Se hicieron enorme cantidad de obras y también estuvieron beneficiados por esos gobiernos dictatoriales y también estuvieron beneficiados por los gobiernos radicales y del PRO. O sea que a lo que yo voy es que en algún momento en la Argentina nos vamos a poner igual de pragmáticos que lo que se pusieron los italianos o los alemanes. En algún momento nos vamos a poder entender que las empresas, hay empresas que decididamente son las que se necesitan para hacer determinados tipos de trabajos específicos, trabajos técnicos, que otras no lo hacen. ¿O acaso, con este comentario prejuicioso, desearían que suceda como en las privatizaciones de Menem, que se traían obreros y operarios de Brasil en la exigencia de la empresa privatizadora, porque decían que el empleado argentino no entendía o no tenía la expertise para manejar determinadas maquinarias? Como si el brasilero, que después hubo enorme cantidad de conflictos con empleados brasileros, porque decididamente tampoco lo sabían. Lo que pasa es que, si vamos a decir realmente el sentido patriótico que tiene un empresario brasilero, obviamente el tipo quería beneficiar a sus propios empleados y no tener que desvincularlos para no tener problemas laborales en su propio país. Pero ¿vamos a estar haciendo ese juego? ¿Vamos a seguir haciendo ese juego? Me van a decir, ah, bueno, vos te caes de pragmática, vos en realidad... No, yo en realidad no. Si estamos hablando y diciendo que falta empleo real en el mundo privado, si estamos hablando que decididamente hay un 47% de empleados en negro, que no son precisamente los que trabajan en esas empresas, bueno, hay algo en el que se llama, o que creo que el ser humano llega a un punto de inflexión. Y es ahí donde aparece el pragmatismo. El pragmatismo que tuvieron los alemanes. Porque si hubo una empresa que decididamente fue nazi, eran los Krupp. Y no solamente la empresa, los empresarios también, o sea, los dueños de esa empresa, eran realmente, creían firmemente en la filosofía nazi. Porque esa es la realidad. Ni hablemos de lo que sería en Italia, porque la unión entre Mussolini y la familia Agnelli fue muy estrecha. Entonces, yo creo que cuando se está hablando de que queremos que el país salga adelante, ¿cómo lo queremos? ¿Con esa perfección infantil? ¿O lo queremos? Porque entonces todo lo vamos a envolver de, bueno, son las mismas empresas. ¿Y qué querés ir a buscar? ¿Empresas norteamericanas? Que traigan
tipos americanos? Yo creo que, por supuesto, no estoy hablando desde un punto de vista de aceptar cualquier cosa, ¿sí? Porque la realidad es que tampoco se puede aceptar cualquier cosa, porque eso se controla con las certificaciones en los avances de obra. Entonces, también vemos que en muchas de las privatizaciones que va a haber, hay apellidos conocidos y vinculados totalmente con este gobierno. No me cabe la menor duda. Ahora, lo que estamos hablando y lo que yo trato de decir, no estoy hablando del tema de una empresa creada ad hoc para hacer tal cosa, porque ahí sí es donde se ve, al más puro estilo Lázaro Báez, una empresa creada 3 días antes que subiera Néstor Kirchner. No, yo estoy hablando de empresas hechas y derechas, empresas que ya están hace muchos años y están absolutamente saneadas desde lo técnico, ¿eh? No estoy hablando desde otra índole. Y con empleados trabajando, empleados técnicos trabajando. Entonces, ahí es donde yo me muevo y me muevo sobre una base de realidad. Y cuando hablo de Lucas, no estoy hablando realmente, no estoy hablando de él solamente, porque él quizás tiene que responder, digamos, él está en medios que políticamente hablando, uno en la contra y el otro a favor de este gobierno, o por lo menos se maneja de esta manera, pero el tema que hay es que cuando alguien va a expresarse irónicamente, se está olvidando que así como él también es empleado de un sistema y de una empresa, de dos empresas que decididamente son contrarias, son opuestas ideológicamente, y que no se puede decir que él no sea un empleado serio, estamos hablando lo mismo. Él está denostando la actividad de los empleados que trabajan en esas empresas. Yo no estoy hablando del tema de los empresarios, y sí soy partidaria del día que, de ser culpables o ser encontrados culpables, realmente se les embargue su propio patrimonio, no las empresas, porque ellos son los que cometieron el delito, no los empleados. Y ahí es donde yo voy, y con esa misma mentalidad, el gobierno alemán, después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, siguió contratando a los Krupp. Por supuesto, seguramente deben haber tenido complicaciones, no cabe la menor duda, porque existió la Guerra Fría, la ocupación de los soviéticos y todo lo demás, pero lo que voy al punto es que la empresa sigue y los empleados siguen. Entonces, quizá no, porque hay algunos que obviamente deben haber fallecido o se jubilaron, pero a lo que voy al punto es que no se puede castigar una empresa cuando el empresario es el que cometió el delito. Y ahí es donde yo voy. Porque yo no puedo pensar de ninguna manera que un periodista, porque trabaja en un lado y dice, en ese momento dice una cosa y trabaja en el otro, porque todos sabemos que hay sesgo de confirmación y que hay gente que solo mira Argenzuela, lo de Real, lo de esto, lo del otro, y C5N, y hay otra gente que solo mira TN, La Nación Más, América y demás, pero tampoco un blanco y un negro. En algún momento vamos a tener que entender que cuando se habla también se está comunicando, y se está comunicando sobre una base equivocada. Porque a veces yo veo que el periodismo emite y se olvida que hay una cámara, se olvida que detrás hay cientos de miles de personas que lo están escuchando. Y ahí es donde yo voy, porque el periodismo, ya sea en Italia como en Alemania, priorizaba ese tipo de cosas.
priorizaba el trabajo de esos empleados. Hoy lo vemos que hay un periodismo absolutamente cruel en muchas partes del mundo. Hoy vemos un periodismo que no se preocupa sobre ese tipo de cosas. Pero nosotros todavía tenemos la oportunidad. Tenemos la oportunidad porque yo creo que en muchos casos, debido a la ignorancia, digamos, de algunos periodistas, todavía pueden llegar a formarse, todavía pueden llegar a entender que el delito está cometido por la persona de una empresa, el dueño de una empresa, ¿sí? Así como nosotros decimos en el caso de Vialidad, que fue claramente involucrada y encontrada culpable a Cristina Kirchner, se le embargan sus propiedades, es cierto, el perjuicio de alguien que está en la función pública es absolutamente más perverso. ¿Por qué? Porque no solamente involucra al funcionario, sino que también está involucrando a los propios ciudadanos, a esos propios empleados que deberán pagar una deuda del PBI. O sea, ahí es donde hay mayor gravedad. No estoy diciendo que no haya gravedad y no estoy diciendo que no se pueda embargar los bienes de esos empresarios corruptos. Eso es otra cosa totalmente distinta. Yo creo que, y siempre dije lo mismo, y hoy creo, bueno, se me fue todo, hoy creo que el tema está en que el jueguito digamos, el jueguito bastante enfermo que hace la justicia sobre ciertos presos privilegiados, uno puede casarse, quizás llamar a un catering. Nadie dijo si vino al catering, si vino a los vecinos, si vieron los allegados o lo que fuera. Como tampoco sabemos, digamos, cuánta gente entra diariamente a la casa de Cristina. Pero la verdad es que en el caso de un empresario, el empresario, además de cumplir una pena, que en algunos casos algunos ya son octogenarios, y se podría pedir una prisión domiciliaria, se les va a embargar sus propios bienes. ¿Cómo se le está haciendo con los bienes de Cristina? Supuestamente de ella, una persona que vivió todo el tiempo de la función pública. Pero el tema está en que cuando hay un punto de inflexión, ya sea en la vida de una persona como en la vida de un Estado, ese perfeccionismo a ultranza que promueve un periodismo ultracrítico, no sabemos con qué formación, ahí es donde yo creo que hace agua. Ese mismo periodismo que se desacredita, ese mismo periodismo que durante toda esta semana lo único que supo hablar era de fútbol. Es cierto, el fútbol es una pasión realmente argentina, pero algún periodista político de América, por ejemplo, del programa de La Otra Mañana, podrá expresarse de la misma forma y con la misma, formación que cuando habla de fútbol. Porque esto es un tema que el fútbol hoy no solamente invadió el tema de los gustos de la gente y que a la gente le fascine y demás, sino que se me va el tema del video. Invadió las mentes. O sea, ahí hay un punto fundamental en el que muchos decían, bueno, el castigo totalmente que se le ha hecho, la multa, etcétera, etcétera, no voy a hablar de eso porque desconozco, pero lo que voy al punto es, lo castigan a Verón, pero dicen, no, ¿cómo van a castigar a los futbolistas? Bueno, extrapolemos la idea y nos vamos a dar cuenta inmediatamente de lo que yo estoy hablando. O sea, ponele que haya sido una venganza de Tapia, ponele lo que se le ocurra, todo lo que sea, ponele que Verón no haya estado bien, ponele lo que sea. No lo quiero comparar con un empresario corrupto, quiero comparar la idea, globalmente la idea. Muchos de estos periodistas decían, no se puede hacer
responsables o culpables a los futbolistas que le dieron la espalda a los otros. De la misma manera, digo yo, no hagamos responsable a los empleados de estas empresas, que no son tantas, que no son tantas, no hagamos responsables a estos empleados, porque si creemos que estas empresas no pueden licitar muchas privatizaciones, entonces ¿quiénes vendrán? Empresas extranjeras, con empleados extranjeros, porque ojo, la cosita, digamos, el eufemismo de que contratamos a 5 argentinos y después nos traemos 100, ya lo hizo Menem, ya lo hicieron las empresas. Entonces, bueno, por último, esto es lo único que me cabe. No hagamos responsables a los empleados de estas empresas cuando en definitiva es el dueño de esa empresa, el que fue corrupto, que si es encontrado culpable deberá pagar y deberá pagar con su patrimonio, no con el desempleo, porque no pueden encontrar o no pueden licitar porque se va a inhabilitar a esa empresa, no al empresario. Se va a inhabilitar a esos empleados el día de mañana. Bueno, gracias. No sé si lo aclaré perfectamente, es lo que yo pienso. Probablemente mucha gente no esté de acuerdo porque quiera lo perfecto, pero yo sigo diciendo lo mismo. Lo perfecto es enemigo de lo posible. Muchas gracias. Y no me copien y no me vengan con el temita de que lo dicen todos y demás. Esta también es mía. Y si no es mía la frase, que puede no serlo, pues que me ocupé perfectamente de buscarla y de buscar en Google. Si quieren después le digo quién fue el autor de la frase esa. Gracias. Chao.